Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos sean a una nueva emisión del Viernes de Vinculación, este mes conmemorando el 45 aniversario de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Rodrigo Romero y estaré fungiendo como entrevistador del día de hoy, para lo cual estaremos tocando el tema de evolución de los estudios sobre el cambio climático en Baja California Sur. Para ello nos estará acompañando nuestra invitada del día de hoy, la doctora Antonina Ivanova Boncheva, a quienes le mandamos un gran saludo de parte de todo el Departamento de Vinculación y le agradecemos su asistencia el día de hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Departamento de Vinculación, al doctor Mehdi Mesmoudi, y es un honor participar en este programa tan importante y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. A usted por acompañarnos. Bueno, antes de entrar de lleno con el tema del día de hoy, me permitiré dar una pequeña reseña sobre la trayectoria de la doctora Antonina para que puedan conocerla un poco mejor. Ella es profesora investigadora del Departamento Académico de Economía y coordinadora del Centro de Estudios APEC, UAPS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Representó a México en el Buró del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el marco de la ONU como vicepresidenta del Grupo de Trabajo 3, Mitigación, de 2008-2016. Es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con postdoctorado en Estudios de Seguridad y Paz por la Universidad de Bradford, en Reino Unido. Realiza una investigación sobre cooperación internacional en acción climática, turismo y desarrollo sustentable. Es autora y editora de 25 libros y más de 200 artículos en revistas arbitradas. Autora líder del cuarto informe evaluativo del IPCC, galardonado con Premio Nobel de la Paz. Actualmente, autora líder del quinto informe evaluativo del IPCC 2018-2022 y en 2017 recibió el Premio de Ciencia y Tecnología y la Medalla al Mérito Científico y Tecnológico del Estado de Baja California Sur. Y bueno, le cedemos la palabra a la doctora Ivanova y... Buenas tardes de nuevo. Vamos a compartir una presentación sobre algunos impactos del cambio climático que, como sabemos, el cambio climático se debe a la acumulación de los gases con efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Y en este sentido, ya hay 95% del consenso de los principales investigadores de todo el mundo que cambio climático es un efecto antropogénico, o sea, se debe a las actividades humanas, pues desde el año 1780, inicios de la Revolución Industrial, el calentamiento global coincide con la acumulación de gases con efecto invernadero en la atmósfera terrestre. ¿Por qué esta acumulación es importante? Porque en condiciones normales la atmósfera terrestre tiene el efecto albedo, está reflejando los rayos del sol de la atmósfera hacia el espacio, pero si se acumulan los gases, ellos retienen el calor, con lo que provocan varios impactos. Y como vemos aquí en la primera lámina, los impactos del cambio climático ya los estamos viendo, de los trópicos a los polos, en todos los continentes, en el océano, afectan a los países ricos y pobres, aquí con la diferencia que tenemos los aspectos de vulnerabilidad y capacidad de respuesta. Pueden tener la misma vulnerabilidad algunos países desarrollados y algunos países en vías de desarrollo, pero la capacidad de respuesta se debe a la capacidad financiera de responder a las tecnologías con que disponen, etcétera. Por eso es muy diferente, por ejemplo, la capacidad de respuesta a las afectaciones de las pequeñas islas de Canadá, que tienen el respaldo de este gran país desarrollado, o los pequeños países isla como Kiribati, Vanuatu, las Maldivas, etcétera, que ya generan los primeros migrantes climáticos y no tienen la capacidad de respuesta en cuanto a recursos financieros y tecnologías. Los cambios proyectados en el clima
serían los siguientes. Los océanos seguirían aumentando su nivel. También es muy probable que la cobertura del hielo del Ártico continúe disminuyendo con el incremento y economía de nuestro estado. Tenemos grupos vulnerables como rancheros, como el aspecto de género que hay que tomar en este sentido. Y en nuestro estado los principales sectores son el agropecuario, el pesquero y el turismo. Todos estos sectores son de alta vulnerabilidad al cambio climático, por lo tanto es muy importante darle una prioridad en los planes de desarrollo. Y para que no se me olvide mencionar que hay una relación directa entre la pandemia que vivimos hoy en día y también los impactos del cambio climático, como se afectan ciertas esferas de biodiversidad. Tenemos más contacto entre animales y seres humanos. Y con esto ya hemos visto que hemos vivido varias pandemias como MERS, como SARS, como la ébola, la gripe aviar, encontrándonos ahorita en un aspecto muy vulnerable por la pandemia que estamos viviendo actualmente de COVID-19. Muy bien. Muy bien. Para pasar con la parte de las preguntas, me gustaría hacerle una primera pregunta para comenzar y para que se puedan informar un poquito más las personas que se están conectando recientemente en la transmisión en vivo que tenemos en Facebook. ¿Podría platicarnos un poco más, aunque yo ya di una pequeña introducción sobre su trayectoria? ¿Podría decirnos un poquito más sobre la misma para que puedan estar al tanto pues las personas que recién se están conectando aquí en la transmisión? Yo tengo formación en Relaciones Económicas Internacionales. Ya se mencionó por aquí que tengo también el doctorado en Economía por la UNAM y también el postdoctorado en Estudios de Seguridad y Paz, que está muy relacionado con los impactos del cambio climático también. Desde el año 2000 prácticamente soy miembro del panel intergubernamental del cambio climático, siendo primero actora líder del capítulo de cooperación internacional para mitigación del cambio climático,
Este cuarto informe fue el que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007 junto con el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Y entonces después fui seleccionada como representante de México para el Buró del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, donde trabajé 8 años durante todo el periodo del quinto informe del panel intergubernamental, también en el grupo de trabajo de mitigación. Sin embargo, también hemos dado énfasis a la cooperación internacional en adaptación. De hecho, los dos vertientes de acción climática son la mitigación, cómo disminuimos las emisiones, o sea, cómo atacamos las causas que provocan el cambio climático, y por otro lado, cómo nos adaptamos a los impactos que, como dijimos, ya están ahora. Esto es la vertiente de la adaptación. Y en este sentido también he sido coordinadora de varios estudios sobre el cambio climático. En este programa vamos a tocar, creo, algunos que se refieren sobre nuestro estado. Bueno, tengo también varias publicaciones sobre el cambio climático. Afortunadamente he tenido también varios alumnos de posgrado interesados en el tema que han sacado su grado a nivel maestría y doctorado en el programa de estudios de posgrado de ciencias sociales, desarrollo sustentable y globalización. También he formado alumnos en CIMACO de las ciencias del mar y en algunas otras universidades, como la Universidad de Aguascalientes, Universidad de Colima, el TEC de Monterrey, entre otros. Así es. Bueno, hace un momento, por un breve instante, hubo algunos problemitas con el audio, así que, bueno, me gustaría hacerle la siguiente pregunta para que las personas que nos están escuchando en este momento, pues puedan llevarse con la respuesta y lo que nos tenga que comentar. Y la pregunta sería, ¿por qué son importantes los estudios sobre el cambio climático en nuestro estado? Bueno, porque nuestro estado prácticamente es un estado de alta vulnerabilidad por todos los impactos que hemos mencionado, que en primer lugar es un estado costero con un gran litoral, luego tiene un clima semitropical porque tiene afectación por las sequías y por la falta del agua. Aquí un tema súper importante es la falta del agua que se da en nuestro estado. De hecho, para el año 2030 se está pronosticando que si los estudios siguen tal cual, va a dar el día cero de falta del agua, en primer lugar en México, en La Paz, estamos. Entonces, tenemos estas prioridades y la otra prioridad muy importante que nuestro estado depende ante todo de tres actividades económicas, que son actividades primarias, agricultura y pesca, y una actividad terciaria que es el turismo. Las tres actividades son muy vulnerables a todo lo que dijimos, a la falta del agua, a la también biodiversidad, afectación de la biodiversidad, a los ciclones, que bien no están provocados por el cambio climático, pero su fuerza se magnifica por los impactos de cambio climático, también permanecen más tiempo cerca de la costa. Entonces también tenemos población vulnerable, como nuestros rancheros, nuestro patrimonio típico cultural y nuestro patrimonio ambiental, que es la pesca ribereña, que son las pequeñas islas del Pacífico. Por lo tanto, nuestro estado es prácticamente en una situación como los pequeños estados isla del Pacífico, que ya mencioné que son unos de los más vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, realizar estudios del cambio climático es súper importante para nuestro estado. Y también la mitigación, la disminución de gases con efecto invernadero,
Por ejemplo, nuestro estado es en primer lugar en el país por cantidad de carros por habitante. Y en este sentido también una gran cantidad de los carros es de modelos antiguos que hacen grandes emisiones al aire. Y tenemos también las centrales eléctricas que trabajan con combustóleo. La ciudad de La Paz produce energía eléctrica también para la región de Los Cabos. Y aquí, aparte de las emisiones del dióxido de carbono y los otros gases de efecto invernadero, tenemos emisiones de contaminantes criterio que están contaminando el aire de La Paz y también están provocando varias enfermedades como enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, etcétera. Todo esto está justificando la gran importancia de los estudios sobre el cambio climático para nuestro estado. Sí, así es, lo vemos pues cada año con año aquí en La Paz cómo es que va cambiando el clima y hay personas que creen que es algo, no sé, el clima está loco, pero en realidad pues tiene su razón, ¿no? Y digamos, otra pregunta que nos gustaría hacerle es, ¿cómo se pueden afrontar los impactos del cambio climático? Bueno, los impactos del cambio climático, ya dijimos, se pueden afrontar por medio de la adaptación a estos impactos, ¿no? Y la adaptación puede ser reactiva y puede ser también proactiva. Ante todo, tenemos que darle énfasis a la adaptación proactiva, tratar de no dejar que los impactos nos afecten. Por ejemplo, como dije, una de las principales razones que tenemos que preocuparnos en nuestro estado es la escasez del agua, ¿no? Entonces, tenemos que tomar medidas para cuidar el agua en nuestro estado. Dependemos solo de acuíferos subterráneos y estos acuíferos subterráneos primero se están salinizando por la penetración del agua del mar, ante todo los que están cerca de la costa por la elevación del nivel del mar que ya mencionamos, y también por algunos residuos tóxicos, ante todo de la agricultura y otras actividades que están contaminando el agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de que penetre al subsuelo la mayor parte de las aguas que caen por las lluvias que provocan los ciclones, etcétera. Y para esto tenemos que realizar ciertas actividades como la reforestación de los arroyos, por ejemplo, ¿no? Reforestar los arroyos en vez de pavimentarlo, porque la pavimentación solamente propicia que el agua se va más rápido al mar, ¿no? Si los reforestamos con plantas autóctonas, tenemos dos efectos. Primero, se propicia la penetración del agua al subsuelo para recuperar los acuíferos, y por otro lado, tenemos también esta vegetación desértica en este caso, que es propicia de secuestrar el dióxido de carbono del aire. Inclusive, algunos estudios recientes de hace 5 años nos muestran que la vegetación desértica y también los manglares, de manera muy importante, secuestran más dióxido de carbono del aire que la vegetación de hoja ancha, como las selvas, por ejemplo, como 33% mayor capacidad de absorción del dióxido de carbono del aire. Entonces, aquí aportamos tanto a la mitigación, atacar las causas, como la adaptación. Luego tenemos que promover el desarrollo urbano y de zonas turísticas hacia áreas que proporcionan mayor seguridad en caso de ciclones, en caso de elevación del nivel del mar, etcétera. Ya mencioné que es muy importante promover los cultivos agrícolas más resistentes a la sequía y asegurar opciones para eficiente reacción en caso de inundaciones y, de ser necesario, desplazamiento de habitantes y especies de biodiversidad. O sea, en los atlas de riesgos ya no solamente tenemos
que incluir los impactos que tenemos hoy en día, sino que los impactos que estamos esperando a mediano y largo plazo. Sí, así es. Ya empiezan a propósito de lo que comentaba del agua, empiezan a surgir notas sobre lo que está ocurriendo aquí con los mantos acuíferos y sobre el tiempo que tal vez nos queda para el agua limpia, por así decirlo, como el que estamos recibiendo ahorita, y es como que empieza a llegarte la realidad de golpe. Sí. Esto es muy importante, además, para mencionar la decisión que se tomó ayer en el Cabildo de La Paz, que fue muy criticada porque se relaciona con el agua también, permitir desarrollos de unos complejos de habitacionales hacia el norte, donde prácticamente escasea el agua, y reorientar el agua hacia allá, dejando prácticamente sin acceso al agua algunos complejos habitacionales en el sur de nuestra ciudad. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta, por eso hay que planear bien a mediano y largo plazo. Sí, así es. Y bueno, proseguimos con la siguiente pregunta, la cual sería, si nos pudiera comentar un poco más sobre cuáles son los principales programas de acción climática elaboradas en Baja California Sur. Bueno, aquí estoy proyectando una lámina que nos está mostrando el portada del Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático para Baja California Sur. Este plan estatal fue elaborado en el año 2013 con unos fondos especiales de CONACYT que estaban promocionando que cada estado tenga sus planes de acción climática. ¿Por qué es tan importante esto? Porque aunque en las acciones de mitigación podemos tener acciones semejantes, por ejemplo, los desechos, disminuir las emisiones del parque vehicular, etcétera. En cuanto a la adaptación, es muy importante que se vean las amenazas particulares de cada estado. Por decir algo, en Chiapas son vulnerables por las inundaciones, por exceso de lluvias, y aquí somos vulnerables por las sequías, falta del agua, etc. Este Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático es muy importante porque primero hizo un diagnóstico de la vulnerabilidad del Estado y todas las acciones que se pueden tomar para afrontar estas vulnerabilidades a mediano y largo plazo. Es muy importante aquí decir que era un trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Desde la Universidad Autónoma de Baja California Sur tuvimos participando colegas de ciencias del mar, colegas de ciencias agropecuarias, de ciencias sociales, que juntaron esfuerzos en este sentido, y en el estado en general tuvimos participación de CIDNOR, muy importante en este sentido, de CICESE, Campus La Paz, y también tuvimos apoyos del gobierno del estado, de la Coordinación de Sustentabilidad que estaba en aquel entonces, ahora ya es Subsecretaría de Sustentabilidad. Fue un trabajo también muy sujeto a la gobernanza climática, o sea, queríamos involucrar varios actores, no solamente dejar el trabajo al gobierno, sino tener este apoyo de la academia, pero también se estaba basando en los foros populares, donde tuvimos foros prácticamente en cada municipio del estado, foros temáticos de diferentes temas. En el Valle tuvimos foro de agricultura, etcétera, ¿no? En Loreto de turismo. También tuvimos un foro de áreas naturales protegidos que se llevó en el norte del estado, y nuestro plan fue incluido como un ejemplo de gobernanza en el libro Gobernanza Climática en México, que fue editado por el programa de estudios climáticos de la UNAM. Esto es un reconocimiento muy importante para nosotros. Y otros planes que tenemos, bueno, antes de ir a los otros planes, voy a hablar un poco de los módulos que tuvo el Plan de Acción Climática del Estado. Aquí prácticamente los módulos son semejantes en varios estados, pero
por ejemplo, la dinámica oceanográfica es algo solamente característico de los estados costeros, ¿no? Inundaciones y ciclones también de los estados costeros que tuvimos en nuestro estado, así como la elevación del nivel medio del mar. Los recursos hídricos es algo muy importante, por lo que ya hablamos, y también tuvimos un módulo enfocado a la biodiversidad, a los recursos pesqueros, algo sui generis muy importante para nuestro estado era el enfoque sobre áreas naturales protegidas, diciendo que 45% de nuestro estado son áreas naturales protegidas que tienen algunas dinámicas muy específicas para realizar acción climática. A rato me voy a referir más en esto sobre el programa de la biosfera de Vizcaíno. Vimos los grupos vulnerables, que aquí tenemos las rancherías, por ejemplo, también algunas poblaciones que están en zonas muy vulnerables a los ciclones, a la inundación del nivel del mar, y esto eran los módulos que destacaban en nuestro estado. También se vio la salud animal, la salud humana, y un módulo legal que está viendo, por ejemplo, las principales normas para regular los impactos del cambio climático. Pueden estar enfocadas al ambiente, a biodiversidad, pero tienen partes que se relacionan con cambio climático o algunas normas que se pueden tienen necesidad de modificarse, como los tiempos de veda de ciertas especies que cambian su temporada de reproducción, por ejemplo, según las modificaciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que las ballenas llegaron más tarde, precisamente por estos impactos de cambio climático, todavía permanecen aquí, y algunos otros impactos de este sentido. Aquí tenemos otros planes que se han elaborado, el Plan de Acción ante el Cambio Climático para la Paz y sus zonas colindantes. Se vio muy bien aquí auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se investigó la ciudad de La Paz. ¿Sí? Perdón por interrumpirla. No sé si tendrá algunas diapositivas que pueda mostrar para ilustrar lo que nos está comentando ahorita mismo. Para cambiar de diapositiva. No sé si pudiera apoyarnos. Sí, tenemos, bueno, aquí están las portadas de los planes, inventario de las emisiones en la ciudad de La Paz, que se está viendo también la contaminación del aire en la ciudad de La Paz. Aquí tenemos sobre el municipio de La Paz. Estos proyectos fueron auspiciados por la Asociación Alemana para el Desarrollo Sustentable, GIZ. Se trató de todo el municipio, ¿no? Y aquí tenemos el último plan que hicimos para la reserva de la biosfera del Vizcaíno. Estos son algunos de los impactos que hemos mencionado en las fotos que estamos viendo aquí. Esta familia... Están viendo las fotos. No sé si pudiera volver a recompartir la pantalla para que podamos observarlas. ¿No está compartida la pantalla? O no sé si pudiera intentar cambiar diapositiva. ¿Están viendo fotos? Sí. Como que se trabó un poquito. Ahí está, ya podemos ver las imágenes que nos está mostrando. Muchas gracias. Sí, perfecto. Aquí tenemos una imagen que nos está mostrando la pesca ribereña que se está amenazando, no por cambio climático, la biodiversidad. Tenemos nuestros rancheros que son también entre los grupos vulnerables por la sequía, por la desertificación. Y aquí algo muy importante. Tenemos elegido el delgadito, vemos 3 personas en la foto, esto es la familia Borbón,
el señor, la señora y su hija, que terminó biología en la ciudad de Ensenada, y ellos están en un programa comunitario muy importante que colaboró con nosotros. Aquí hablamos de la gobernanza, involucrar las comunidades, no solo en los foros dando su opinión, sino en acción latente, en acción que contribuye a esta acción climática, y esta familia está contribuyendo junto con otros colaboradores, por supuesto, a la reforestación de manglares en el ejido El Delgadito. Los manglares fueron afectados precisamente por la proliferación de unas algas que se enroscaban en sus tallos y los ahogaban prácticamente. Estas algas proliferaban en mayor cantidad precisamente por el calentamiento del agua, y ellos están haciendo esta reforestación empezando por los propágulos, que vemos también en la foto en la mano izquierda abajo, y arriba vemos también una foto de los nuevos manglares que crecieron precisamente debido a las actividades de las personas de estas comunidades. Aquí tenemos, si me están siguiendo la otra lámina del patrimonio natural, que tenemos los islotes del Mar de Cortés o Golfo de California, que están entrando en patrimonio. De lámina. ¿No se está viendo? Se quedó en la anterior. Sí, ya podemos ver la siguiente lámina. Bueno, estas son las islas del Pacífico. Tenemos 687 6 islotes y 244 islas con gran diversidad de flora y fauna, de aves, etcétera. Y es segundo sitio natural de México como sitio de patrimonio natural. Tiene tortugas, focas, león marino, ballena azul. Son muy amenazadas por las inundaciones y están entrando en un listado de las Naciones Unidas de Patrimonio de Cambio Climático amenazado, y están sujetos a recibir financiamiento de Naciones Unidas para su protección. Luego tenemos también, ¿siguen la lámina o otra vez se me fue? Sí, ya viene la siguiente. Ok, perfecto. Aquí vemos las ballenas. Las pinturas rupestres son otro patrimonio cultural que tenemos que está amenazado por el cambio climático. ¿Por qué está amenazado? Por los vientos más fuertes que se dan por los ciclones más fuertes y por la cantidad más grande de lluvias. ¿Sí? Tenemos como que se disminuye el periodo de lluvias, pero las lluvias que caen por los ciclones son más abundantes, y estos están amenazando las pinturas rupestres. Por ejemplo, tenemos lugares en otras partes del mundo, como el lugar de la Libela en Etiopía o de las Islas Canarias, ¿no?, que son parte de España, donde las pinturas rupestres que están allá ya les están haciendo un recubrimiento especial para protegerlos de los impactos del cambio climático. También para esto puede contarse con financiamiento de la UNESCO. Otra cuestión que quisiera mencionar también, los que se nos enfrentamos cuando hicimos la programa de adaptación al cambio climático de la Reserva de la Biosfera, es el ejido Buenfil, donde existe una casa cinegético del borrego cimarrón. El borrego cimarrón era una especie en peligro de extinción, pero el mismo ejido se agrupó con ayuda de fondos internacionales también para poder realizar esta actividad de rancho cinegético. La caza cinegética es cuando se da un permiso de caza, 1 o 2 al año, depende de cómo está la recuperación de la especie, que a propósito ya está recuperada, un permiso de caza
cuesta entre 50,000 y 80,000 dólares. Una gran parte para eso va para el ejido, y los mismos ejidatarios sirven de guías que acompañan al turista a buscar los ejemplares. Por lo general se aprecian los ejemplares con mayores cuernos, y estos coinciden de ser los ejemplares más viejos que ya están fuera de la etapa reproductiva, y los mismos ejidatarios les indican qué ejemplar pues sería apto para la caza. Y aquí tenemos esta protección de la biodiversidad también. Y abajo tenemos fotos de la cooperativa de la isla Natividad, donde para proteger el recurso pesquero han anunciado una zona de no pesca con la participación activa de la comunidad. Entonces, esto es lo que nos interesa mucho, que las comunidades sean agentes activos en la acción climática, no solo participen en los foros dando las opiniones, esto es muy importante, pero también que participen en las actividades prácticas y que pueden pedir cuentas también a las autoridades si alguna actividad no se lleva a cabo de manera adecuada. También para que sean sujetos de financiamiento de instancias nacionales e internacionales para realizar sus actividades. Muchísimas gracias por su respuesta. Y bueno, antes de continuar con las preguntas, me gustaría sí continuar con la conversación, ya que por aquí están dejando algunos comentarios seguidos de una pregunta que me gustaría hacérsela. Y dice, en grandes ciudades como Nueva York y Ciudad de México ya sufren de gran escasez de agua. En La Paz yo creo que muy pronto tendremos crisis de escasez. Aquí hay en puerta proyectos hoteleros y tales se seguirán apropiando del agua. Y continúan con una pregunta que dice, en la universidad, ¿qué proyectos existen para cuidar el agua? ¿Los estudiantes tienen sus proyectos e iniciativas? Si nos pudiera responder, muchísimas Sí, gracias. bueno, y ya dije lo del agua, que desgraciadamente para el año 2030 se pronostica que si no se toman medidas puede ser el día cero para La Paz y Los Cabos. Y por supuesto hay que tomar varias medidas. En la universidad existe un programa de responsabilidad social universitaria, ¿no? Cuando se están apoyando varios sectores en cuanto a las actividades del agua. Por ejemplo, el equipo del doctor Jobs Burl ha trabajado con los agricultores del valle para ver ciertos proyectos de realizar algunas represas de tamaño más chico, ¿no? Para poder juntar el agua cuando está lloviendo. A propósito, una cosa interesante para nuestro estado es que no son tan aptas las grandes represas porque se prestan mucho a la evotranspiración, o sea, por el calor que tenemos el resto del año y por muy cortos periodos cuando llueve, pero las represas más pequeñas son muy importantes. La otra propuesta de investigación de la universidad es también usar los pozos secos, que ya tenemos algunos en La Paz, y usarlos como reservorios para guardar el agua que cae por las lluvias, ¿no? Otra propuesta que ya mencioné, la universidad participa activamente en el programa con el municipio de La Paz de reforestación de arroyos, de lo que ya me referí, que es algo muy importante tanto para la penetración del agua al subsuelo como para pues secuestro del carbono por parte de las plantas que se están cultivando allá. Y aparte de los proyectos en que se participa en cuanto al agua, también se ven por las tesis de los estudiantes de posgrado algunas cuestiones como la gestión del agua. Se hacen estudios comparativos de la gestión del agua de La Paz con algunas zonas semejantes, como Saltillo, Coahuila, por ejemplo, y otras regiones donde hay más avances en conservar el agua. También por el parte del Centro de Estudios de Asia-Pacífico se están viendo algunos ejemplos de países de Asia-Pacífico que tienen avances en este área. Y también, aparte de cuidar el agua
o sea, como que almacenarla, ¿no? Y no dejar que se evapotranspira en los tiempos entre las lluvias. Tenemos los proyectos orientados a la agricultura, que son muy importantes para conservar el agua también, ¿no? Dijimos de los cultivos más resistentes a las sequías, recambiar algunos cultivos según nuestras características de la zona. También el riego por goteo. También, por ejemplo, tenemos proyectos de hidroponía que también se están realizando por algunos investigadores y también en sus tesis algunos alumnos de nuestro posgrado de CIMACO, de siglo, que están viendo estas opciones de poder de ahorrar el agua para las actividades de agricultura. Y otra vertiente muy importante que desarrolla la universidad es la educación ambiental. Una importante vertiente de la educación ambiental es la educación para y concientización, por supuesto, de cuidar el agua, que va desde los individuos hasta las instancias gubernamentales, empresas, etcétera. Unos ejemplos, por ejemplo, los individuos tenemos que estar conscientes y, por ejemplo, no lavar nuestros coches con el agua potable, ¿no? O hacerlo de una manera más cuidadosa, ¿no? Desperdiciando tanta agua. En las escuelas públicas, bueno, ahorita no funcionan, pero la primera cosa que veían los alumnos llegando a la escuela es el intendente regando el patio con agua potable para que sea más fresquito, ¿no? Entonces son prácticas que son como que muy tradicionales, pero hay que eliminarlos poco a poco, ¿no? Hay algunos hoteles que están tratando aguas para actividades que tienen como campos de golf, etcétera, pero en vez de hacer un acuerdo con las instancias gubernamentales, municipio de La Paz, municipio de Los Cabos, etcétera, para donar el agua que les sobra para usos comunitarios, la están tirando. Por ejemplo, aquí en la carretera que va hacia el Pechilingue, muchas veces pueden ver agua tirada de los hoteles que están tratando agua allá y la que les sobra la tiran a la carretera sin que les importe, ¿no? Y otras investigaciones que estamos haciendo, que es importante también, ahorita hablando de aguas tratadas, es aumentar el uso de aguas tratadas, ¿no? Por ejemplo, no permitir que los campos de golf se riegan con agua potable, sino con aguas tratadas, y también las desaladoras, que es un asunto muy importante, buscar lugares donde se pueden ubicar estas desaladoras para que cuando arrojan los residuos salubres no afecten la biodiversidad del mar. Esto es muy importante y, por supuesto, tenemos que hacer una planeación, ¿no? Como lo dije desde el principio, todas estas actividades de adaptación al cambio climático que implican un recurso tan importante como agua y también otros recursos, tienen que estar en los planes de desarrollo, tienen que tenerlos en cuenta los cabildos, los municipios, el gobierno del estado, etcétera, para manejar bien este problema de controversias que puede haber entre grandes desarrollos turísticos o este ejemplo que mencionamos de ayer, algunos desarrollos habitacionales, ¿no? O el mismo desarrollo que ahorita dicen que va a continuar en el Mogote, que ya está dañando tanto la biodiversidad como está utilizando demasiados recursos hídricos, se va a ampliar, ¿no? Ya tienen el permiso para que se amplíe. Entonces, esto es muy importante y en este sentido, pues no hay que dejar este asunto solamente a los gobiernos, sino participar activamente tanto los ONGs como los jóvenes, las asociaciones como Viernes para el Futuro que tenemos de los jóvenes, como las asociaciones de las mujeres, de los agricultores, etcétera, etcétera, ¿no? Tratar de que la comunidad participe activamente para poder reglamentar apropiadamente el uso y manejo del agua. Así es, muchísimas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, me permito hacerle una última pregunta, si la pudiera responder de una forma breve y si nos pudiera dar algunos comentarios finales, también para ya despedirnos. Si nos pudiera comentar sobre los futuros retos en acción climática que tiene nuestro estado.
Bueno, aquí en las preguntas, etcétera, estamos, ya mencionamos algunos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que promover el desarrollo urbano que sea ahorrador al agua, ¿no? También que haya seguridad en cuanto a la elevación del nivel del mar, de las inundaciones, escasez del agua. También asegurar que las nuevas construcciones sean más resistentes a los impactos del cambio climático, promover los cultivos agrícolas más resistentes al agua, gestionar muy bien y reglamentar el uso del agua por los grandes hoteles, etcétera. Por ejemplo, en Cabo sabemos que varios hoteles tienen sus plantas de tratamiento del agua, pero una gran parte del año no los tienen funcionando, usan agua potable, entonces estaría bueno incentivarlos que usen más sus plantas de reciclaje del agua que tienen. Asegurar opciones de eficiente reacción en caso de inundaciones, si es necesario desplazar los habitantes, especies de biodiversidad, programar acciones adecuadas para proteger nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural, también mejorar la eficiencia energética de los edificios existentes y futuros, ¿no? Usar más eficientemente la energía, por ejemplo, no dejar prendidos nuestros electrodomésticos todo el tiempo, y más hablando de edificios gubernamentales o de educación o grandes empresas, etcétera. Una cosa muy importante para nuestro estado que mencioné es mejorar la calidad de la planta vehicular pública y privada, asegurar los mecanismos de verificación. Ya dijimos que somos en primer lugar por cantidad de coches por habitante, pero también tenemos coches viejos que tienen muchas emisiones y desgraciadamente nuestros mecanismos de verificación que tenemos en el tránsito son: enciende los faros, apaga las luces, frena, y es todo, ¿no? No se ve nada en cuanto a las emisiones que genera un coche, ¿no? También promover el uso de suelo para generar más sumideros de carbono, evitar la deforestación, promover la reforestación en áreas donde es propicio, ¿no? Entre esto vuelvo a mencionar la reforestación de arroyos, que es muy importante. Implementar medidas que estimulen el uso de energías renovables. Nuestra región es parte del desierto de Sonora, que es en segundo lugar después del desierto de Sahara en África por cantidad de luz solar que captamos al día. Necesitamos usarlo mejor. Y una parte muy importante es mejorar nuestro procesamiento de desechos. Los vertederos no tienen que ser vertederos, tienen que ser manejados de una manera adecuada para que los desechos no generen emisiones de carbono. En este sentido, se hace uso de plásticos, reuso de ciertos desechos, etcétera. Los puntos que se usan para recopilar ciertos desechos hay que usarlos, ¿no? Y por eso, aunque los camiones no van a recoger, como en algunos países de Europa, etcétera, la basura separada, es importante que la separemos cuando la tiramos, porque ya en los vertederos, en los rellenos sanitarios, ahí sí se puede dar esta separación de una manera más adecuada. Y para que no se me olvide, una parte muy importante en los retos es fomentar la educación ambiental y concientización hacia el cambio climático. Por ejemplo, que los agricultores, que los pescadores sean que si escasea el agua, si empieza a escasear un recurso pesquero, esto no es algo que va a desaparecer mañana, esto es algo ya que va a durar a mediano a largo plazo y tienen que adaptarse para conservar su nivel de vida. Por supuesto, con el apoyo de todos los demás sectores, gobierno, ONGs y academia. Y en último, esta cooperación que tenemos que tener entre todos los sectores. El cambio climático es una labor de todos y tenemos que fomentar la colaboración y la gobernanza en este sentido. Gracias. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en la emisión del día de hoy.
Esto sería todo por el programa. Yo me estaría despidiendo. Nos vemos en la siguiente emisión. ¿Algún comentario que quiera hacer para antes de despedirnos? Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a los que nos acompañaron y solamente decir que cada quien se siente empoderado a contribuir en esta lucha contra los impactos del cambio climático y contra las causas del cambio climático, que hagan sus propios planes de cambio climático a nivel individual, a nivel familia, a nivel comunidad. Todas las aportaciones están bienvenidas. Enhorabuena, gracias. Hasta luego. Hasta luego.